Bienvenidos a un episodio más de Espera que te lo explique. En esta tarde que nos encontramos en el Café de Cake dentro del campus universitario del Tejar aquí en la ciudad de Tarija, vamos a probar unos deliciosos cuchareables. En esta oportunidad tenemos uno de Oreo y 3 leches. También tenemos pistacho con frutos rojos y el Pink Velvet. Todas estas delicias las vamos a degustar en esta tarde. Le voy a dar la bienvenida a la psicóloga que nos acompaña. Está con nosotros Daniela Arduz. Bienvenida, Daniela. Muy buenas noches, muchas gracias por el espacio. La depresión infantil es un trastorno serio del estado de ánimo que provoca tristeza persistente, irritabilidad, aislamiento, pensamientos negativos en niños y también en la etapa preadolescente. Esta tarde vamos a tocar un tema muy importante que habla sobre la depresión infantil. Es por eso que, después de... ya Daniela la conozco hace mucho tiempo, como psicóloga también de profesión, y han estado en un grupo de varios psicólogos también viendo el tema de la depresión, ¿no? En lo que viene a ser adolescentes, en estudios de investigación y que varios psicólogos han estado en colaboración en esos estudios. Es por eso que yo he notado importante tratar el tema de la depresión, no solo en los adolescentes o en los adultos. En un momento hemos tocado este tema a nivel adulto en el podcast. Y ahora decía, tenemos que tocar el tema de la depresión en los niños, es decir, la depresión infantil. ¿Hay alguna diferencia, Daniela, entre lo que es la depresión infantil con la depresión de los adultos? Sí, durante muchos años incluso no se consideraba esta etiqueta diagnóstica en la infancia, ¿no? Y la verdad que hasta la fecha hace falta mucha investigación también sobre el área a nivel, digamos, no solo Bolivia. Por eso esta investigación que se realiza en el departamento es relevante no solo por los profesionales que han realizado el aporte, sino porque es una investigación que ha unido a diferentes universidades, ¿no? Que todos han aportado, han colaborado. Obviamente esta masividad de aportes, de alcance incluso de la población de estudio, es muy relevante porque considero que por el momento es una de las más fundamentadas y tiene relación con investigaciones similares también en otros países, ¿no? Como que concuerdan los datos. ¿Qué quiere decir esto? La depresión mayormente se hablaba en adultos, no se consideraba en adolescentes, se hablaba de un trastorno de adaptación o de desregulación emocional, se lo apuntaba más por este lado, ¿no? Como que está desregulado por la etapa, los cambios, porque dependen económicamente de la familia. Entonces hay muchos factores que aumentan la vulnerabilidad. Entonces se apuntaba más para ese lado. Pero lamentablemente ha habido un incremento de conductas autoagresivas, que eso quiere decir desde niños ya encontramos con intentos de suicidio o con pensamientos suicida, esta ideación, ¿no? De querer morirse. También hay muchos jóvenes y niños que están empezando a lastimarse, a quemarse, rasguñar, morderse, un ejemplo, ¿no? Y que en algún momento esto se ha malinterpretado y se ha querido como, ay, no debe tener autismo, ¿no? Pero no. Estos son crisis emocionales en donde existen factores que son predisponentes o que generan más vulnerabilidad, que después, me gustaría mencionarlos, pero ¿cuáles son los indicadores? En la niñez tiene que haber la presencia de irritabilidad, ¿no? Es un niño que está irritable, que va a reaccionar de manera desmedida ante algunas situaciones. Son niños que se les va a afectar, esto va a variar, ¿no? A veces tenemos las conductas en donde más bien disminuye la calidad del sueño, se duerme cansado, se levanta cansado, reduce la cantidad de horas de sueño, el apetito se ve afectado, no quiere alimentar, entonces hay como más rigidez, podemos decir. O puede haber un exceso de alimentación o un exceso de sueño. O sea, puede ir cualquiera de los extremos, ¿no? Digamos, cuando
tienen esa pérdida de apetito, va acompañada, digamos, de ese desgane, puede ser, es decir, no quieren comer y al mismo tiempo vemos una actitud de desgane, los vemos como si estuvieran enfermos, es decir, no tienen ganas para hacer deporte o ir a las clases, no sé si es que están inscritos en algunas disciplinas, prefieren no, o sea, se sienten cansados. Esto va acompañado de eso porque quiero tocarlo eso porque cuando somos niños a veces no comimos, ¿no? Yo recuerdo que a mí me tenían que perseguir, por ejemplo, con la cuchara para que coma y no precisamente porque haya tenido un momento de tristeza, sino porque o de depresión, sino porque era hiperactiva, digamos, ¿no? Entonces se notaba eso, la hiperactividad, yo corría, correteaba, pero se notaba que yo era una niña feliz, alegre, hiperactiva, digamos, ¿no? Por eso es que te consulto, esto de cuando hay una falta de apetito, ¿va acompañada de un desgane? Es decir, que no tenga mucho, o sea, que no sea un niño hiperactivo o activo de... Y es que en realidad depende mucho, por eso es importante que se consulte con un profesional que pueda hacer una evaluación integral. No solo ver los factores emocionales y de conducta, también siempre es importante consultar con un pediatra, ¿no? Que sea el pediatra el que diga si el niño está acorde a la talla, está acorde al peso, porque pueden haber otras condiciones, como por ejemplo hay un aumento de niños con problemas gastrointestinales, ¿no? En la ciudad de Tarija o con intolerancia al gluten o intolerancia a la lactosa, que antes eso no se hablaba, la verdad. Entonces hoy en día sí notamos estos cambios desde edades tempranas. Entonces cuando van al gastroenterólogo pediatra, por ejemplo, ahí se detectan estas alteraciones. Cuando se hace el tratamiento adecuado, entonces el niño ya tiene más ganas, tiene ganas de jugar, de estudiar, mejora el sueño, porque ya tiene una causa biológica, orgánica, ¿no? Pero la depresión no tiene una causa exclusivamente orgánica, es multifactorial. Tienen que ver con muchos factores y aquí es donde hablaba yo de los factores predisponentes, ¿no? Durante muchos años se ha creído o se ha pensado de que la depresión puede tener una causa genética, pero con el avance de la tecnología han avanzado las investigaciones en neurociencia, ¿no? y en genética, en otros países, y hay muchos autores que hoy en día apuntan más a estos factores sociales, de crianza, colegio, ¿no? Que tiene que ver más por este lado que por una causa genética, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, como mamá estoy deprimida, no puedo mirar a la cara a mis hijos porque estoy pasando una situación difícil donde yo pierdo la noción del tiempo, tengo mucho sueño, pierdo mucho sueño, mucho cansancio. Entonces yo esto le estoy transmitiendo a mi hijo. Entonces el hijo puede copiar estos comportamientos, ¿no? Pero no significa de que el niño de la nada genera, sino que el entorno lo ha predispuesto a tener este tipo de comportamiento. Un ejemplo. Ahora, el caso del bullying influye muchísimo en lo que es la depresión, porque años antes no se hablaba de la depresión infantil. O sea, tal vez habría depresión infantil, no lo sabemos, no se tocaba mucho el tema. En realidad todo el mundo pensaba que los niños eran felices, todos salían a jugar y listo, se caían, lloraban, ese era su momento triste, digamos, ¿no? El rato que se lastimaban o que se peleaban con los amiguitos y lloraban, ese rato después a las pocas horas ya estaban de nuevo jugando. Entonces no se solía hablar del tema de depresión infantil, y hoy por hoy sí. ¿Por qué? O sea, tiene que ver el bullying, ¿cuáles son todos estos factores que están influyendo hoy por hoy que antes no se lo veía? Pero tú dijiste algo clave. Antes uno salía y jugaba. Eso se ha perdido. Muchos niños hoy están metidos en una pantalla, están reducidos en metros cuadrados, en habitaciones, en casa, departamentos, y ya no son los niños de antes que estaban toda la noche o toda la tarde jugando en la cuadra, porque tampoco no había tanto tráfico, entonces uno podía salir a la calle a correr y compartías juegos, ¿no? Como rinraja, el piedra quemada, ¿no? Entonces había un montón de juegos. El elástico, todo jugábamos. Me acuerdo que si algún amiguito no salía a jugar, aunque sea con la silla éramos, ¿no? y el otro agarraba el elástico. O íbamos todos a pedir permiso para que lo saquen. Todo era así, es que éramos felices, digamos, ¿no? Cómo tocábamos este. Y hoy por hoy decimos, ¿por qué este tema de la depresión infantil influye entonces el tema del exceso de pantallas desde niños? Porque ahora se ve que el bebé llora, o sea, un año,
bebé todavía, 2 años, y les dan los papás la tablet o el celular o algo para que ya, exactamente, ya se los va acostumbrando a tener la pantalla ahí. Bueno, el tema de las pantallas igual es algo que actualmente se está estudiando mucho porque se ha podido demostrar que puede generar autismo, puede generar déficit de atención en un cerebro que era totalmente sano. Esto dependiendo de la cantidad de exposición de horas semanales, ¿no? Entonces, niños que pasan más de 10 horas a la semana consumiendo cualquier contenido en pantalla ya son factores de riesgo de daño neurológico, ¿no? Entonces, aquí tenemos como un factor, ¿no? En el pasado, los niños salían a jugar, no tenían problemas de socialización porque no tenían esta vergüenza de ir, juguemos, charlaban, ¿no? Entonces, hoy no todos los niños se sueltan. Muchos prefieren la pantalla o se aíslan porque no saben cómo socializar. Entonces, ya desde ahí tenemos una ansiedad, ¿no? Tenemos también el factor que sí se ha estudiado poco, pero que tiene mucha relevancia, es la crianza. Dentro de lo que es la psicología, hablamos sobre diferentes estilos de crianza. El autoritario, donde mayormente no se le da mucha importancia a la opinión del niño o del adolescente, y es donde el padre o la madre impone sus reglas, ¿no? Después tenemos el ideal, que es el democrático, en donde se hace acuerdos, ¿no? Pero aquí la importancia de este estilo de crianza es tener palabra, constancia. Entonces, yo como papá le voy a decir a mi hijo: el sábado vamos a ir al parque. Llega el sábado, está lloviendo, no puedo ir al parque, entonces le tengo que explicar: mira, no vamos a ir al parque porque está lloviendo, nos vamos a mojar, entonces mejor, en vez de ir al parque, hagamos esta otra cosa, ¿no? No perder el tiempo de calidad que se tiene programado. Entonces, y muchas veces los papás se olvidan y digamos, dejan plantados a los hijos y no les han explicado. Entonces, el hijo ya genera un resentimiento. Entonces, si el padre dice: vos no tienes que mentir, y después llega alguien a la casa: dile que no estoy, entonces yo estoy dando una crianza contradictoria. Entonces, esto es uno de los factores también que a los chicos les afecta bastante, ¿no? Entonces, por eso cuando hay bullying, esto va a depender de la crianza también en casa. Entonces, si yo me siento frustrado, me siento irritado, siento que no hay tranquilidad en mi casa porque mis papás un día dicen una cosa, otro día hacen otra, entonces ahí está inestabilidad. Entonces, cuando en el colegio también hay un ataque, por así decir, entonces yo cada vez estoy más alterado, ¿no? Mi sistema nervioso está alterado en la casa, está alterado en el colegio, entonces ahí no va a haber una mejora. Entonces, si los papás siempre están sí, 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 y les dan, ¿no? Que son permisivos, que les dan el teléfono, porque yo veo chicos en la calle que a los papás les jalan el teléfono. Y el papá, por seguir conversando, le dice un ratito, ¿no? Pero no hay una autoridad. Y yo no digo que la autoridad tiene que ser miedo, ¿no? Pero sí tiene el niño que entender que a la mamá, al papá no puede pegar. No, hay cosas que no se tienen que negociar, ¿no? Como, por ejemplo, no se golpea a los padres, pero los padres también tienen que enseñar esto con el ejemplo. O sea, yo no quiero que mi hijo pegue, entonces yo le crío explicando, le reflexiono, hasta no voy todo a los golpes, ¿no? Entonces, hay un modelo muy sencillo en psicología que yo lo utilizo bastante, que es el ABC. ¿Cuál es el antecedente de esa conducta? ¿Qué es lo que ha detonado ese comportamiento? ¿Y cuál ha sido la consecuencia? Porque muchas veces en la crianza, en la consecuencia, ¿no? Yo no quiero que mi hijo rompa las cosas, pero tira los objetos. Y yo lo agarro y se lo vuelvo a dar. Lo vuelvo a tirar. Yo lo agarro y se lo vuelvo a dar. Lo vuelvo a tirar. Entonces, ¿yo qué le estoy enseñando? A que lo siga tirando. Por más el papá le diga no, le hable, las acciones son también aquí las que importan. Entonces, y muchas veces los papás no ven la consecuencia. Entonces, y muchas veces está el teléfono como la consecuencia. Te portas mal, te doy el teléfono, anda a distraerte. Entonces, yo al niño no le he enseñado a regularse. Entonces, cuando pasa una crisis en el colegio, ¿no? Le han hecho bullying, se han burlado y no hay el teléfono como un regulador, yo no sé qué hacer, me golpeo, muerdo, me orino o me duele todo. Me duele el estómago, no quiero ir al colegio, me duele la cabeza, me duele la muela, me quiero ir a mi casa, me siento mal, un ejemplo, llamen a mi mamá, ¿no? Entonces, porque el niño no sabe cómo gestionar lo que siente. Entonces recurre al escape, que esto es lo que genera la ansiedad, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que viene a ser el bullying, se han visto noticias internacionales, recuerdo años atrás, que habían, bueno, no recuerdo exactamente qué país fue, pero que por el tema de bullying ha habido suicidios. Y eso es una depresión infantil, porque ¿cómo diferenciamos lo que es un momento triste a lo que es la depresión?
que la depresión lleva a este tipo de consecuencias, ¿no? Que podría ser de lugares. Pasa que tenemos que ver la sumatoria de todo el contexto, ¿no? Pero si es un niño que no se siente contenido en casa, no se siente escuchado, ¿no? Por ejemplo, ahí el estilo, hablábamos, perdón, del autoritario, el democrático, está el permisivo, donde yo permito todo, porque no estoy sabiendo cómo poner los límites, y está el negligente, donde yo no hago un seguimiento de las necesidades básicas de un niño. Paternar y maternar no es fácil, y no es algo que se debería tomar a la ligera, y aprovecho para decir que Bolivia no tiene una política de planificación familiar completa. Se menciona en la SAFSI la importancia de la prevención del embarazo adolescente, pero no se habla de la concientización de lo complejo y la responsabilidad también que implica el criar a otra vida, ¿no? Entonces, cuando el niño o niña, porque mayormente en estadística las que tienen más factores de riesgo son las niñas, ¿no? Porque a nivel cultural se les exige más también, que vos tienes que atender, que vos tienes que hacer, y a veces a los varoncitos en la casa no se les exige tanto como a las niñas. Pero tiene que haber un pensamiento negativo de sí mismos, que eso a veces confundimos con una baja autoestima, ¿no? Como una forma de decir, ¿no? Que yo creo que no soy capaz de ser buen estudiante, yo creo que no merezco el amor de mis padres, yo tengo pensamientos negativos, ¿no? Que yo no soy capaz de hacer este deporte, entonces mejor no voy a este deporte. Entonces tiene que haber esta irritabilidad, tiene que haber la alteración del sueño, tiene que haber alteración en la alimentación, como te digo, en cualquier extremo. Y después tiene que haber mucho malestar general, ¿no? Como me duele el estómago, la cabeza, el diente, vas al médico y no hay como un motivo. Entonces aquí hay que sospechar de una depresión. Es importante tocar estos temas porque sabemos que hoy por hoy se ven estos casos en los niños, precisamente por el tema de las noticias que te comentaba, ¿no? Si se ven en otros países, si pasa en otros países, puede pasar. ¿Por qué no? Los amigos, de niños, ¿cuáles tendrían a ser los factores que vienen a influir? El entorno, que ya lo habías indicado, el exceso de uso de pantallas, las redes sociales, los juegos en línea, no sé qué es lo que son los principales factores que afectan o que están dentro de los principales motores dentro de lo que es la depresión infantil. En primer lugar, la crianza, ¿no? Porque si yo hago que mi hijo dependa de mí, no se cambia, no, como que depende constantemente de los cuidados, yo no lo preparo para la vida. Entonces mi hijo no va a aprender a ser resiliente. Cuando tenga una dificultad, no va a saber cómo afrontar algo, ¿no? Eso es como un primer punto. En casa nosotros deberíamos, esto digo como lo ideal, ¿no? Enseñarle a los jóvenes, a los niños, a aprender a resolver problemas. Muchas veces los papás, que obviamente yo no estoy poniendo en duda su paternidad, maternidad, pero vamos a veces al colegio y no permitimos que el chico solucione sus problemas. Voy yo, hablo con el director, hablo con el profesor, hago problema, voy, denuncio. Protección. Exacto, hago, ¿no? Pero yo no estoy permitiendo que él afronte las consecuencias de sus actos. O sea, toda acción tiene una consecuencia y eso deberíamos aprender desde niños. Entonces, cuando hay un exceso de sobreprotección, cuando hay un exceso de pantallas, cuando hay un exceso también de abandono, porque lamentablemente también hay que hablar de que hay muchos niños, niñas y adolescentes que han quedado en orfandad después de la pandemia, que son cuidados por otros familiares y lamentablemente no siempre un familiar va a cubrir el cariño y la necesidad de un padre y una madre, ¿no? Entonces hay estos factores que son también de riesgo. Entonces, el que los padres estén todo el día trabajando, cuando llegan a la casa cansados, no tienen tiempo de escuchar o no saben también conectar con los hijos y como a los hijos los ven aparentemente bien, entonces tampoco los padres no insisten en saber más. Entonces ahí hay de una forma hay un abandono a las necesidades, no hay un seguimiento. Hay padres que a veces van a consulta y dicen mi hija está mal en sus notas, necesito una evaluación porque va a perder el año, pero vemos que nunca se ha hablado de un hábito de estudio. El hijo, si quiere hacer la tarea, si no, no hay alguien que le regule, que le diga, mira, de esta hora a esta hora haces tarea y luego vas a jugar.
Entonces, estas rutinas, esta estructura de hogar está cada vez faltando más en casa. Ahora, ¿se ven más casos de depresión infantil? No sé, de los 12 años para abajo hasta una determinada edad, no sé desde qué edad se puede tener depresión, o tal vez en la etapa cuando ya estamos por entrar a la pubertad, cuando ya estamos dejando de ser niños y empezando a ser adolescentes, por así decirlo, ¿no? Hay autores que hablan de que ya antes de los 7 años puede aparecer, pero tiene que estar todo este conjunto, ¿no? La irritabilidad, esta percepción negativa de sí mismo, tiene que haber estas alteraciones en el sueño. Hay niños, por ejemplo, que se comen las uñas, que se arrancan el cabello, que tienen constantemente problemas, ¿no? Dolor estomacal, ejemplo, de cabeza, malestar físico general, ¿no? Entonces, y a veces los padres, como los ven tan pequeñitos, y también como es difícil también como papá y mamá reconocer que hay algo que uno pueda hacer que dañe a los hijos. Y hay que ver un factor muy negativo en Tarija, que es el exceso de consumo de alcohol. Porque llega el fin de semana y los papás a veces se pierden en la fiesta, y cuando el niño despierta necesita desayunar, necesita algo, y no están los padres. O tienen que presenciar a los padres pelear, incluso hasta tener intimidad. Entonces esto afecta directamente al niño, ¿no? Y esto es algo que yo en consulta me doy cuenta, porque llega un feriado largo y todo lo que yo he podido organizar en intervención, viene el feriado largo y después el niño viene súper alterado. Y yo ahí empiezo a preguntar qué pasó en la casa, hubo cambio, y muchas veces los papás no te dicen. Pasa el tiempo y te dicen, ¿sabe que sí, tenemos problemas de alcohol, ¿no? O hay pocos casos donde hay consumo de otras sustancias, ¿no? Y que los hijos terminan presenciando estos estados digamos, de alcoholismo, y entonces esto obviamente afecta, porque el niño no entiende por qué el papá está bien y de pronto habla diferente, se comporta diferente, huele diferente, y esto afecta bastante. Entonces, que también a veces se llega a normalizar, porque a veces o escuchas a veces a los niños decir, ay, mi papá está borracho, digamos, ¿no? Entonces, pero ya lo normalizan. Sí, hay una normalización, y creo que Tarija, entre el chiste y chiste, se normaliza como esto, ¿no? De los jóvenes que salen, que disfrutan, y en las redes sociales dicen, si vino a Tarija y no tomó vino, ¿para qué vino? Es una frase muy usada, pero que es muy negativa, porque estamos fomentando, perpetuando una práctica que está haciendo daño a niños, adolescentes, y ahora ya se ve incluso niños de 6 años consumiendo bebidas alcohólicas, fumando, digamos, ¿no? Y a veces pasa dentro de las unidades educativas. Y uno dice, ¿pero por qué la unidad educativa no se ha dado cuenta? Y es porque la unidad educativa ya ha quedado atrasada con todo el avance, ¿no? Se necesitan nuevos protocolos para seguimiento de niños, porque el recreo es tierra de nadie. No, la mayoría de los colegios, los profesores aprovechan de ir a comer, a descansar, algo, y los chicos están haciendo lo que quieren en el patio, ¿no? Y no hay un adulto que supervise, o el regente que debería supervisar está haciendo un mandado del director. Entonces no se está cumpliendo este seguimiento. Y yo tengo niños que me comentaban, mi compañero lleva una botellita así de alcohol y toma, y hace fumar a los otros, ¿no? Entonces obviamente esto se da parte a la defensoría, se hace un seguimiento desde lo legal, pero el colegio cumple una función muy importante, porque los chicos están 20 horas a la semana ahí. Entonces no podemos decir, no, yo estoy cansado, yo no tengo tiempo, son muchos niños, que a veces esto es lo que el profesor dice, ¿no? Pero es que también, como le digo, son muchos factores. O sea, o yo hago la vista gorda, o empiezo a concientizar también desde el colegio, ¿no? Porque hay muchos factores de riesgo. Ahora, los papás, una vez que puedan conocer la sintomatología de las que ya indicaste, es importante que vayan a un profesional, es importante que hablen con los profesores. ¿Cuáles vendrían a ser esos pasos que los papás tendrían que seguir una vez detecten síntomas? Por un lado, es bueno que consulten. En psicología, por ejemplo, es muy similar a la medicina, ¿no? Tenemos el psicólogo general,
y luego el que hace las formaciones complementarias o de posgrado en el área educativa, en el área clínica, tenemos, ¿no?, diferentes áreas. Y yo recomendaría que busquen un psicólogo infanto-juvenil, ¿no?, que tenga formación en el área. Esa sería mi recomendación. La evaluación tendría que ser siempre integral, cuestionarios para padres, aparte de la entrevista con el niño. En la práctica privada, mayormente también yo, por ejemplo, voy a los colegios, hablo con los profesores, hablo con el director si me dan el espacio, porque a veces hay colegios que no te dan el espacio. Cuando uno trabaja en una institución pública esto ya no lo puede hacer, pero lo ideal sería que los padres puedan consultar con un profesional, y siempre a veces está la interconsulta con el pediatra y papás piensan de que uno quiere hacer negocio, ¿no? Como que, no, estos están agarrados aquí, pero es que siempre hay que descartar la posibilidad de una causa orgánica, un desequilibrio hormonal, un ejemplo, que haya, por ejemplo, un hiper o hipotiroidismo, una diabetes infantil que también puede generar este cansancio, este desgano, exceso de sueño, este apetito alterado. Entonces puede ser una diabetes infantil, ¿no? Entonces hay otros diagnósticos que se pueden confundir, por eso el diagnóstico diferencial es importante, por un lado. Luego es importante también generar, eso queremos entre un grupo de profesionales, generar más espacio de actualización para los profesores, porque a veces los profesores cierran todo en autismo, déficit de atención, es hiperactivo, y a veces hay problemas de conducta. Y los problemas de conducta los tenemos que ver, porque muchas veces el niño con problemas de conductas va a tener ansiedad o puede tener también depresión, ¿no? Entonces, un niño que te desafía, que vos le dices hace lo contrario, no quiere obedecer, tira las cosas, las rompe. Entonces, esto es un problema de conducta. Y este problema de conducta se agrava en el tiempo cuando yo ya empiezo a agredir a otros, pego en el colegio, hago bullying, rompo cosas. Y en la calle. Un niño agresivo también puede ser un niño que está pasando por depresión. No Pues, solamente el niño que se lo ve cabizbajo, o que se lo ve desganado, que se lo ve triste. No solo ese niño es el que puede pasar por depresión infantil, sino también el niño agresivo. es posible. Es posible. Sí. Claro. Es que a veces uno piensa que más bien el que es agresivo es el burlón, el agresivo y demás, no, o sea, tiene problemas en casa, pero no está con esa depresión, ¿no? Sino que de alguna u otra forma su ira o su rabia quiere descargarla de esa manera, porque en casa no puede. Ahí Pero está no se la piensa de que diferencia. está la depresión en algunos casos. No conozco. No, pero está bien. Por ejemplo, tú mencionas mucho los indicadores en adultos, ¿no? El siempre estar bajoneado, el no tener ganas, no quiero trabajar, no quiero comer, no quiero vivir, ¿no? Pero en niños puede estar el niño con todo este pensamiento, pero voy y me desquito con otro. Lo puedo agredir, lo puedo molestar. O sea, no estoy diciendo que sea correcto y que se justifique estos comportamientos como, ay, tiene depresión, pobrecito, ¿no? Sino que esto tiene que tener un tratamiento. El tratamiento se recomienda dependiendo de la gravedad, si es leve, moderada o grave, por ejemplo, de 8 a 12 semanas de intervención. Esos son en base, obviamente, al enfoque cognitivo-conductual, es al que yo me dedico. Y los tiempos de intervención son de 8 a 12 semanas, donde ya tendríamos que ir resolviendo este problema, pero se necesita sí o sí la colaboración de los papás. Entonces, si los papás no hacen el seguimiento, no se comprometen y el chico sigue ahí existiendo por existir, entonces no vamos a tener un cambio, ¿no? Daniela, en terapia, los niños deben ir, o sea, van solos, tienen que hacer la terapia con los papás, o los papás hacen aparte, o solamente es al niño lo que se le hace la terapia. ¿Cómo vendría a ser? ¿O es dependiendo del caso? Es dependiendo del caso. Las recomendaciones, las primeras sesiones tienen que ser informativas, donde yo a los papás les pregunto todo, ¿no? Los antecedentes, todos los síntomas, signos que pueda tener el niño para poder más o menos entender qué pasa. Y muchas veces se recomienda una evaluación para poder definir, ¿no?, los objetivos de trabajo. Pero a las sesiones lo ideal es que asista. Yo, por ejemplo, hago sesiones combinadas, dependiendo del caso, pero la mayoría de las veces son así, porque el niño no va a cambiar solo, o sea, necesita del contexto, necesita la familia, ese acompañamiento, y muchas veces también el colegio. Y más cuando hay problemas de conducta, a veces se trabaja en terapia con los papás muy bien y el niño no progresa. Entonces, y a veces sin querer el colegio sostiene estos problemas de conducta en el tiempo.
porque el profesor todo el tiempo está que se porta mal, que le voy a mandar nota, que me voy a quejar a la mamá, que me quejo, ¿no? Y entonces el niño, en ese poco esfuerzo que hace por mejorar, si el profesor no lo nota y no lo felicita, entonces estamos reforzando todo el tiempo. Entonces el niño dice, ¿para qué me voy a esforzar? Si el profesor no nota el cambio, entonces peor me porto, ¿no? Entonces aquí es importante, cuando hablamos de niños, trabajar el colegio, la familia y el espacio terapéutico. Entonces los colegios que cierran la puerta a los terapeutas que quieren ir, que quieren colaborar, que quieren dar herramientas, porque los profesores no tienen esta formación en su formación, digamos, no valga la redundancia, perdón. Ellos cursan más el cómo dar la materia, en cómo armar un plan de clases. Tema académico. Tema académico, pero cuando ya tienen que abordar estos casos, a veces no tienen las herramientas o la teoría es muy desactualizada. Porque vemos que el ministerio, con todo respeto, el Ministerio de Educación utiliza etiquetas desastrosas cuando va a hablar de discapacidad, porque está todavía en los años 80, por así decirlo, ¿no? Ya con todo el avance que está viendo con la tecnología, el Ministerio de Educación quedó atrasado. Entonces no es culpa tampoco de los profesores, pero sí hay que darles herramientas a ellos para que ellos puedan también entender qué es lo que pasa, cómo ayudar desde su lugar, sin cargarles tampoco más responsabilidad de lo que ya cargan, ¿no? Entonces yo doy siempre actividades cortas de 5 o 10 minutos de intervención, pero esto sí se puede coordinar. Muchas veces es difícil coordinar con los profesores. Digamos, personas que hacen el tratamiento, o bueno, la terapia en realidad contigo, tú presentas un informe al colegio o tú te reúnes con el profesor. ¿Cómo es? O sea, para tener esa coordinación, ¿no? Ese seguimiento. Muchas veces los padres van a pedir una evaluación porque el colegio lo exige, ¿no? Entonces, ya de entrada, en la solicitud ellos te dicen que era un informe psicopedagógico para el colegio, por ejemplo. O un informe de conducta, de evaluación de conducta, ¿no? Y de intervención. Hay colegios que nos hacen el seguimiento, que nos dicen, bueno, el niño tiene que ir mensual, no sé, 4 encuentros, y yo quiero saber si realmente está cumpliendo, si se ha dado actividades, los papás están cumpliendo. Entonces hay colegios que sí, digamos, solicitan esto, entonces se entrega este informe. Por un lado, el informe de evaluación o diagnóstico, y después tenemos los informes de el avance terapéutico, donde ahí se ponen qué objetivos se está trabajando para que el profesor también pueda acompañar en este proceso. Como te digo, a veces yo mando mucho planillitas de registro en donde el profesor ahí me va anotando, ¿no? Entonces, en vez de estar quejándose todo el tiempo con la mamá, bueno, me anota y me hace entregar eso semanal. Entonces yo lo voy trabajando con la mami, porque a veces los papás también se ponen muy susceptibles y hay una predisposición negativa hacia el colegio, porque todo el tiempo es queja, ya no quiero ir al colegio, quiero cambiarlo de colegio. Y tampoco eso es bueno. Hay chicos que a veces los cambian muy frecuente del colegio y no se ve la solución, porque la queja excesiva hace que los papás no quieran ir, el niño va con una predisposición negativa y entonces al final no. La solución es cambiar, a más que apuntar a un tratamiento, por ejemplo, ¿no? Es importante todos esos temas que tocas, entonces, porque sí o sí tiene que haber esa coordinación, por así decirlo, con el tema tanto del profesional, del psicólogo profesional, con los padres de familia, como así también con la unidad educativa, es decir, con el profesor, con el que tienen más contacto, es decir, pasan más horas de clases, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los que tienen, hay colegios que tienen su psicóloga, digamos, ¿no? Que tienen, no sé qué se le denominará hoy por hoy, o su gabinete. El gabinete. No sé, antes era así de mi época, pero ahora no sé si se mantiene el nombre o la cambiaron, pero cuando hay el gabinete de psicología, ¿coordinan con el gabinete más o es directamente con el profesor con el que pasan más horas de clase? Debería poderse coordinar con el gabinete, pero muchas veces la realidad es que no tenemos una ley de salud mental en Bolivia. Se promulgó, una ley en 2025, una ley marco departamental, pero hasta la fecha no se ha reglamentado, entonces es igual que nada. Entonces, ¿por qué hablo de la importancia de una ley de salud mental que regule no solo el ejercicio profesional del psicólogo, ¿no? Porque muchas veces en los colegios son psicólogos que no tienen mucha experiencia, porque los sueldos son muy bajos, y lamentablemente el psicólogo es como el comodín, ¿no? Entonces falta un profesor, va y usted a reemplazar.
ha faltado esto, vaya, usted haga. Entonces, desde los directores muchas veces no entienden cuál es la función del psicólogo educativo. Entonces, es el comodín, ¿no? Entonces vos andás a hacer esto, el chico, hasta el chico de mandados nos tiene, ¿no? Y cuando queremos hacer intervenciones, queremos citar a los padres, no, ese papá es de la junta o es de la junta vecinal o aporta acá al colegio más porque nos ayuda con esto, entonces como intocable. Entonces es la misma administración que no deja que nosotros hagamos tampoco el trabajo como corresponde. Y nos desgasta porque a veces hay ofertas de trabajo de psicólogos educativos. Yo trabajé mucho tiempo como psicóloga educativa antes de dedicarme plenamente a la clínica. Y las ofertas de trabajo te dicen trabajas de lunes a lunes, a demanda. Si el colegio te dice que estés domingo para una actividad, tienes que estar el domingo. Y los sueldos son bajos, ¿no? Entonces también el psicólogo se carga, se cansa, entonces no da una calidad de intervención. Porque el psicólogo educativo está para intervenir los problemas de conducta y las necesidades educativas especiales. Hacer el seguimiento a las maestras sombras, por ejemplo. Este es un tema que igual es tierra de nadie, ¿no? No hay una certificación oficial para maestras sombras, entonces cualquier persona es maestra sombra. O sea, no quiero desmerecer el esfuerzo que muchas personas hacen para cubrir estos espacios, pero también es un trabajo muy mal pagado, que se exige mucho que ellos hagan la adaptación curricular. Entonces hay un desgaste también en estos roles, en donde el niño al final queda sin la atención que necesita. Es importante entonces, muy, muy, muy importante el tema de que se oficialice, de que se promulgue, se publique la ley de salud mental. Es esencial. Un proyecto, es necesario de que ya, ¿no? O sea, reglamentemos lo más rápido posible, exacto, ya tenga todo como correspondería, ¿no? Como se tendría que tener, porque como te decía Daniela, hoy por hoy se ha visto muchísimos temas de enfermedades, estoy hablando porque la salud mental es importante y a veces cuando uno está depresivo, cuando uno está pasando por ciertas cosas, está enfermo. No es que estás porque quieres o no es que eres así porque lo estás premeditando. Son enfermedades de la mente. Entonces, la salud mental es muy importante en el mundo entero. Entonces, es importante que esto. Y hay un aumento de ideación suicida en niños también, ¿no? Esto también hay que verlo. No sé, tengo entendido que Tarija tiene muchos casos de suicidio adolescente. Todavía tal vez no tengamos, son casos como muy aislados, pero sí hay suicidio infantil en Bolivia. Ha habido uno en Beni, ha habido en Cochabamba, ha habido en Santa Cruz. Y seguro, ahorita no estamos, ¿no?, revisando noticias, pero si nos ponemos a ver, seguro en todos los departamentos han habido. Pero como son temas tan delicados, a veces hasta se silencia, ¿no? Porque para la familia también es doloroso que su dolor quede expuesto, que la gente en las redes sociales es imprudente, porque mayormente acusan a los padres, ¿no? Cuando ellos muchas veces tampoco es que lo hacen de manera consciente, ¿no? Esta crianza, por ejemplo, negligente o permisiva o muy autoritaria. Así es porque a veces ellos no tienen las herramientas, entonces están igual, cada día están improvisando, por así decir, en algunos casos. Entonces, por eso no es que yo estoy en contra de la paternidad-maternidad, sino que digo, hay que reflexionar más sobre esto, hay que visibilizar más sobre la crianza. Creo que eso es como un tema que podrías ver más adelante. Es importante. ¿Y qué serían las habilidades parentales adecuadas, ¿no? Para que los padres también tengan un parámetro de comparación, porque hay papás que a veces llegan y me dicen, el colegio me dice que mi hijo se porta mal, ¿no? Y en el consultorio está haciéndome trizas todo. Y la mamá dice, no, pero si él, mire, se porta bien. Aquí está bien. No sé qué pasa. Y es como, bueno, mami, el bien es relativo, ¿no? Claro. Se debe dar con los padres cuando son divorciados, digamos, ¿no? Entonces, eres de una forma con papá, de otra forma con mamá también. Entonces, también... Daniela, ¿cómo pueden hacer las personas que quieran alguna terapia contigo? ¿Estás trabajando en algún lugar? ¿Se te puede visitar? ¿Tienes un consultorio privado? ¿Un número? No sé cómo se podrían contactar contigo. Y yo por el momento estoy haciendo mi consultorio privado. Pero por el momento alquilo espacio en el Centro de Especialidades Pediátricas, en el CEPET. Pero en las mañanas, que no tengo espacio, perdón que lo tenga que decir en este lugar, en este momento, estoy en el Hospital San Antonio, pero no doy abasto. O sea, Claro. es un profesional
para todo el personal, o sea, toda la gente que viene de no solo del departamento, a veces hay personas, perdón, de la ciudad, sino que también vienen de provincia, y necesitamos también más espacios laborales para psicólogos, ¿no? Es como muy reducido, es un psicólogo en el San Juan de Dios, un psicólogo en el San Antonio, no hay en el materno infantil. Tenemos en Palmarcito un psicólogo que es excelente también, que los padres que quieran también ayuda pueden ir directo a sacar ficha, porque como es un primer nivel, el Centro de Salud Palmarcito, no necesitan una referencia, ¿no? Tienen que ir a sacar ficha para psicología. En el Hospital San Antonio se necesita una referencia de un centro de salud de primer nivel de donde viven, del barrio, para ir, ¿no? Pero como digo yo, todo lo que es el mes de abril ya lo tengo cubierto, la atención, ¿no? Es porque hay mucha demanda. En el Intraid hay muchos psicólogos y psiquiatras, pero tampoco da abasto a la demanda, hasta la cantidad de gente que va a pedir. Entonces es una sesión mensual o una sesión cada, no sé, 28 días, cada 30 días. Entonces, y eso no cuenta como una terapia, ¿no? Pero es que no dan abasto. Entonces, porque hace falta más espacios laborales. Mira, porque digamos, voy ahora, saco la ficha y ya tienes topado todo el mes, o sea, mi próxima terapia tendría que ser en mayo, que tampoco está dejando mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí es complicado el tema en los, en los centros de salud, en fin, que se requiere mayores ítems tal vez en lo que viene a ser el tema de salud mental con lo que viene a ser los psicólogos. Pero bueno, te agradezco, Daniela, por tu predisposición para este podcast que lo desarrollamos. La idea es llegar a la población, a los jóvenes, a los adultos. Son temas que involucran mucho. Tratamos de desarrollarlo, pero sabemos que podríamos quedar más, nos ponemos a hablar de temas de estudios, en realidad nos quedaríamos helados mucho más tiempo. Pero bueno, tratamos que a grandes rasgos se pueda hablar del tema. Eso es importante, hablarlo y no callarlo. Te agradezco, Daniela, por tu tiempo y por venir aquí a esperar que te lo explique. Muchas gracias por la invitación. Ahora sí, te invito, por favor, a que te puedas degustar estos delicios. Le vamos a pedir a Gustavo, por favor, que se acerque con nosotros para que puedan ver estas delicias. Gracias a The Cake. Yo tengo el de Oreo con 3 leches. Qué delicia, te va acercando la camarita. Y Daniela tiene el de pistacho con frutos rojos. Vamos a ver esto. Wow. A ver. Buenísimo. ¿Qué tal, Coche Albert? Muy bueno, ¿no? Bueno, la invitación está hecha para que ustedes también puedan disfrutar junto a The Cake. Ya saben que mi momento favorito está en The Cake. Está ubicado The Cake dentro del campus universitario del Tejar. Lo encuentran de la puerta principal a una cuadrita más o menos. Está todo rosa, está The Cake. Y también lo encuentran en el centro de la ciudad, en la calle Colón, casi Madrid, sobre la calle Colón. Llegamos al final de este episodio. Muchas gracias.